Después de que el accidente me dejó atrapada en una silla de ruedas, mi propio hijo comenzó a susurrarme al oído: «Esta pensión es mía, usted no necesita nada». Por 3 años viví de sobras mientras él engordaba con el dinero de mi sudor. Buenas tardes, mis queridos. Qué alegría poder conversar con ustedes hoy. Soy Casimira Olivares Mendoza. Tengo 78 años bien vividos. Nací en Guanajuato, en el interior de México, pero hoy vivo aquí en Querétaro, también en México, una ciudad acogedora donde encontré paz después de tanta tormenta. Estoy sentada aquí en el porche de mi casita sencilla, con mis flores de primavera todas abiertas, coloreando el jardín que mi nieta Clarita me ayuda a cuidar. Hoy en día, paso mis días haciendo tejido, ¿sabes? Se convirtió en mi sustento y mi terapia después de todo lo que pasé. Comencé a hacer estas piezas cuando todavía estaba en la silla de ruedas. Fue una manera que encontré de ocupar la mente y las manos cuando parecía que el mundo había terminado para mí. Al principio lo hacía solo para pasar el tiempo, pero después las vecinas comenzaron a hacer pedidos y hoy vendo hasta por internet. ¿Puedes creerlo? Clarita me enseñó cómo funciona esto de Facebook. Tengo hasta un grupito de clientes fieles. Mi rinconcito aquí es sencillo, pero es mío. Tengo mis macetitas de hierbas, albahaca, romero, hierbabuena, que uso para sazonar la comida y hacer tés. Su aroma me recuerda al campo donde crecí, a mi madre cocinando en el fogón de leña. Tengo también un sillón viejo, pero muy cómodo, donde me siento para ver mis telenovelas por la noche. Y es en este sillón donde estoy sentada ahora, contándoles mi historia. Y ustedes, mis queridas y queridos que están viéndome ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿Por la mañanita con el café, después de la comida o ya de noche? Yo siempre leo todos los comentarios y me pongo tan feliz al saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Saben, hoy voy a contar una historia difícil, pero que necesita ser contada. Una historia sobre cómo la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos y cómo podemos ser traicionados por quien más debería protegernos. Voy a hablar de un tiempo oscuro de mi vida cuando quedé en una silla de ruedas y mi propio hijo... Bueno, vamos con calma. Para entender bien, necesito regresar atrás, al tiempo en que yo era solo una niñita en Guanajuato, corriendo descalza por los campos de maíz, sin imaginar lo que la vida tenía reservado para mí. Nací en Guanajuato en 1947, en una casita sencilla de madera con tejas de barro muy cerca de los campos de maíz. Mi padre Gumersindo Olivares era jornalero, un hombre de manos callosas y corazón manso. Mi madre Sebastiana cuidaba de la casa y de nosotros, los 5 hijos. Yo era la del medio, entre 2 hermanos mayores, Omar e Irma, y 2 menores, Zulema y Dámaso. Nuestra casa tenía apenas 3 cuartos, una sala que también era cocina con un fogón de leña que mamá encendía de madrugada, y 2 habitaciones donde nos apretábamos para dormir. El patio era grande, con árboles de tejocote, guayaba y un limonero que mi padre plantó cuando yo nací. Teníamos gallinas, un perro llamado Pinto y una huerta que nos daba casi todo lo que necesitábamos para comer. En las paredes de la sala había un cuadro de la Virgen de Guadalupe y una fotografía en blanco y negro de la boda de mis padres. Nuestra vida era sencilla, pero rica en afecto. Despertar temprano era regla en casa. A las 5 de la mañana, papá ya estaba de pie, tomaba un café fuerte que mamá dejaba listo e iba a los campos. Nosotros, los niños, nos levantábamos alrededor de las 6. Mamá preparaba atole de maíz con leche que venía de la vaca de don Aristeo, nuestro vecino. Después arreglábamos la casa juntos. Cada uno tenía su tarea. La mía era barrer el patio, recoger los huevos de las gallinas y ayudar a tender la ropa. A los 8 años comencé a ir a la Escuela Municipal San Antonio, que quedaba a casi 1 hora de caminata de nuestra casa. Íbamos a pie, yo y mis hermanos, por un camino de tierra roja que atravesaba los campos.
En tiempo de lluvia, llegábamos con los pies enlodados. En tiempo seco, cubiertos de polvo. Pero éramos felices en ese camino. Jugábamos a adivinar formas en las nubes. Cantábamos canciones que aprendíamos con mi abuela Teodora e inventábamos historias sobre las personas que vivían en los ranchos por donde pasábamos. En la escuela, mi maestra favorita era doña Eulalia, una señora de cabellos grises, recogidos en un moño, que tenía una paciencia de santa. Fue ella quien me enseñó a leer y escribir, abriéndome las puertas de un mundo nuevo. Yo adoraba los libros, aunque teníamos poquísimos en casa, apenas una Biblia vieja y algunos almanaques que mi padre traía de la ciudad. Cuando aprendí a leer bien, leía todo en voz alta para mi madre, mientras ella cocinaba o cosía. Los juegos de aquella época eran sencillos: rondas en el patio de la escuela, rayuela dibujada con carbón en el suelo de tierra apisonada de nuestro patio, muñecas hechas de mazorcas de maíz con cabellos de paja que mi abuela me enseñaba a hacer. Los niños jugaban con pelotas hechas de calcetines viejos, rellenos de retazos, y empinaban papalotes con varillas de bambú y papel de seda. Los fines de semana íbamos al arroyo que pasaba cerca de casa. Era estrecho, pero tenía aguas claras donde pescábamos mojarras y nos bañábamos en las tardes calientes de verano. La comida era lo que la tierra nos daba. En el desayuno, además del atole, comíamos gorditas de maíz que mamá horneaba una vez por semana. En la comida casi siempre había arroz, frijoles, una verdura de la huerta y, en los días buenos, un pedacito de carne o huevo frito. La cena era caldo de elote con carne seca o sobras de la comida. En las fiestas de San Juan, que eran las más animadas en Guanajuato, mamá hacía tamales, atole dulce y pan de elote. El pueblo entero se reunía en la plaza central para bailar, saltar la hoguera y soltar globos. Fue en esa época, alrededor de los 10 años, que comencé a percibir que mi familia pasaba por dificultades. El trabajo en el campo no estaba dando tanto dinero como antes, y papá comenzó a preocuparse. Recuerdo a él y a mamá conversando bajito por la noche, pensando que estábamos dormidos. Hablaban de intentar la vida en otro lugar, buscar trabajo en la ciudad grande. No entendí muy bien en ese momento, pero sentía un apretón en el pecho cuando los veía con aquella expresión de preocupación. En 1958, cuando yo tenía 11 años, llegó la noticia que cambiaría nuestras vidas. Un tío de papá que vivía en Querétaro le ofreció un empleo en una fábrica textil que estaba expandiéndose. Sería un trabajo fijo con salario seguro a fin de mes, algo que el trabajo en el campo ya no garantizaba. Después de mucha conversación y algunas lágrimas de mamá, que no quería dejar su tierra natal, la decisión fue tomada. Nos mudaríamos a Querétaro. Recuerdo como si fuera hoy el día que dejamos Guanajuato. Era un domingo por la mañana y el camión que llevaría nuestros pocos muebles ya estaba cargado. Mamá miró por última vez el limonero del patio. Papá se despidió de los vecinos con abrazos fuertes y nosotros, los niños, lloramos al decir adiós a Pinto, nuestro perro, que se quedaría con la familia de don Aristeo. Partimos con el corazón apretado, pero también con esperanza de días mejores en la nueva ciudad. No sabíamos en ese momento que la vida en Querétaro traería tantas alegrías, pero también grandes desafíos para nuestra familia, especialmente para mí. La mudanza a Querétaro abrió un nuevo capítulo en nuestra vida. Nos instalamos en una casa sencilla en el barrio Villanueva, no muy lejos de la fábrica donde papá comenzó a trabajar. Era más grande que nuestra casita en Guanajuato, con 4 habitaciones y un pequeño patio, donde mamá pronto plantó una huerta. La adaptación fue difícil al principio. Éramos los provincianos de Guanajuato, como algunos niños de la escuela nueva nos llamaban. Pero pronto hicimos amigos y nos acostumbramos a la forma de vivir de aquella ciudad que, diferente de Guanajuato, ya tenía más aspecto de ciudad grande, con sus calles anchas y el movimiento del comercio. Los años fueron pasando y la vida siguió su curso. Terminé los estudios primarios, pero no pude continuar. Necesitaba ayudar en casa. Comencé a trabajar a los 15 años como ayudante en un taller de costura cerca de casa. Fue allí donde conocí a Valdemar Mendoza, un muchacho alto,
de sonrisa fácil, que entregaba telas a las costureras. Él era 5 años mayor que yo, hijo de españoles que tenían una pequeña tienda de abarrotes en la ciudad. Fuimos novios por 3 años y nos casamos en 1966, cuando yo tenía 19 años. Nuestra boda fue sencilla en la iglesia principal de Querétaro, con una pequeña fiesta en el patio de la casa de mis suegros. Fuimos a vivir a un cuarto en la parte trasera de la tienda de ellos, mientras juntábamos dinero para comprar nuestro propio rinconcito. Valdemar trabajaba con su padre en la tienda y yo continué en el taller de costura. En 1967 nació nuestro primer hijo, Osvaldo. 3 años después, en 1970, vino nuestra niña Concepción. La familia estaba completa y en 1972 conseguimos comprar una casita propia en el barrio Rosa de Castilla. La vida seguía tranquila. Trabajábamos duro, criábamos a nuestros hijos, visitábamos a mis padres los fines de semana. Ellos todavía vivían en Villanueva. Valdemar asumió la tienda cuando mi suegro falleció, en 1975, y yo dejé el taller para ayudarlo en el negocio. Fueron años de mucho trabajo, pero también de mucha unión. Osvaldo y Concepción crecieron, estudiaron. Nos aseguramos de que tuvieran la oportunidad que nosotros no tuvimos. Osvaldo se interesó por el comercio desde temprano, y cuando terminó la preparatoria, vino a trabajar con nosotros en la tienda. Ya tenía grandes planes. Hablaba de transformar aquel pequeño negocio en algo mayor. Concepción, mi hija, siempre fue más callada, estudiosa. Se graduó como maestra en la Escuela Normal de Querétaro y comenzó a dar clases en una escuela municipal. En 1990, se casó con Jerónimo, un empleado del banco, y se mudó a Ciudad de México. Sentí mucho su partida, pero me alegraba cuando venía a visitarnos con los nietos, Clarita y Rafael. La vida seguía su rumbo con sus alegrías y tristezas normales. Hasta que en 2005, cuando yo tenía 58 años, ocurrió la tragedia que cambiaría todo. Era una tarde de domingo. Volvíamos de una comida en casa de amigos. Llovía fuerte y en una curva de la carretera que conecta Querétaro con San Juan del Río, un camión perdió el control y chocó de frente con nuestro auto. Valdemar murió al instante. Yo sobreviví, pero con heridas graves en la columna. Pasé 3 meses internada en el hospital regional entre cirugías y recuperación. Cuando finalmente volví a casa, estaba en una silla de ruedas. Los médicos fueron claros: yo no volvería a caminar. Fue un golpe terrible perder a mi marido y mi independencia de una vez. Osvaldo, que en esa época tenía 38 años, asumió los cuidados conmigo y la administración de la tienda, que ya se había transformado en un pequeño mercado. Al principio, él parecía lidiar bien con la situación. Era atento, paciente, contrató a una muchacha para ayudarme durante el día mientras él trabajaba en el mercado. Concepción venía de Ciudad de México los fines de semana, cuando podía, para visitarme y darme apoyo. Poco a poco, me fui adaptando a la nueva realidad. Aprendí a hacer algunas cosas sola en la silla de ruedas. Comencé a tejer para pasar el tiempo. Una vecina me enseñó. Decía que era bueno para ejercitar las manos y la mente, pero percibí que Osvaldo comenzó a cambiar. La responsabilidad parecía estar pesándole demasiado. Él, que siempre fue alegre y conversador como su padre, se fue quedando callado, con el semblante cerrado. Las cuentas del mercado no iban bien, tenía deudas con proveedores. Y estaba también la novia, Ivonne, con quien ya vivía junto hacía algunos años, pero que nunca se llevó bien conmigo. Decía que yo era anticuada y criticaba todo lo que ella hacía. Fue cerca de 6 meses después del accidente que las cosas comenzaron a empeorar de verdad. Una tarde, Osvaldo llegó a casa con un papel en la mano. Era un poder notarial, decía él, para que pudiera cuidar de mis cosas, ya que yo estaba imposibilitada. En aquel momento no vi maldad. Confié en mi hijo. Firmé el documento sin leer bien, pensando que era para facilitar la administración del mercado y de mi pensión por invalidez que había comenzado a recibir. Una semana después, la muchacha que me ayudaba fue despedida. «Necesitamos economizar», dijo Osvaldo,
Yvonne vendría algunas veces por semana para echarme un vistazo. La comida comenzó a escasear, la casa quedaba cada vez más sucia, mi ropa no siempre era lavada. Cuando me quejaba, oía que yo estaba siendo ingrata, que ellos ya hacían mucho por mí. Un día pregunté sobre el dinero de mi pensión, que debería dar para cubrir mis gastos básicos y medicinas. Fue cuando Osvaldo explotó por primera vez. ¿Usted cree que esa miseria da para qué? Apenas paga las medicinas caras que necesita tomar. Todavía tengo que sacar de mi bolsillo para mantenerla. Quedé en shock con la agresividad en su voz, tan diferente del niño cariñoso que crié. En la semana siguiente, cuando Concepción telefoneó, ella ya no venía tanto a visitarnos por causa del trabajo y de los hijos. Pedí hablar a solas. Intenté contar lo que estaba pasando, pero Osvaldo se quedó cerca todo el tiempo, escuchando la conversación, y no tuve valor para decir nada. Solo después entendí que él controlaba todo, las visitas, las llamadas telefónicas, lo que entraba y salía de aquella casa. Fue cuando comencé a percibir que había caído en una trampa. Mi propio hijo, sangre de mi sangre, me estaba maltratando, no con golpes, sino con algo que duele tanto como eso: negligencia, abandono emocional, control de mi dinero. Yo, que siempre fui independiente, trabajadora, estaba allí presa en una silla de ruedas, completamente a su merced. El peor momento fue cuando descubrí por casualidad que el mercado había sido vendido. Encontré un papel debajo de la mesa de la sala. Debía haberse caído del bolsillo de Osvaldo. Era un recibo de venta con un valor mucho mayor del que imaginé que nuestro pequeño negocio valía. El mercado que construimos con tanto sacrificio, que era mitad mío por derecho tras la muerte de Valdemar, había sido vendido sin mi conocimiento real. El poder notarial que firmé le daba ese poder. Cuando confronté a Osvaldo, vino la revelación más dolorosa. Usted no tiene nada más, ¿entiende? El mercado era mío por derecho. Fui yo quien lo hizo crecer. El dinero de su pensión apenas alcanza para sus medicinas. Si no fuera por mí, estaría en un asilo. Debería agradecerme por todavía tener un techo. Aquella noche, sola en mi cuarto, lloré como nunca había llorado antes. No por el dinero o por el mercado, sino por la traición. ¿Cómo mi propio hijo podía tratarme así? ¿Qué había pasado con aquel niño dulce que acuné en mis brazos? Y lo peor, yo estaba atrapada, sin salida, sin poder caminar, sin dinero propio, sin nadie que me ayudara. Concepción estaba lejos, en Ciudad de México, con su propia vida. Mis hermanos estaban dispersos. Omar había fallecido, Irma vivía en Sonora, Zulema en Nuevo León y Dámaso ni siquiera sabía dónde andaba. Aquella noche marcó el inicio de los 3 años más difíciles de mi vida. 3 años de humillaciones diarias, de comida escasa, de medicinas que no siempre llegaban a la hora correcta, de ropa sucia, de soledad. 3 años en que aprendí lo que es el verdadero desamparo. Y todo esto a manos de quien más amaba, de quien menos esperaba. Aquellos 3 años fueron una larga pesadilla. Lo que comenzó con pequeñas señales de negligencia se transformó en un sistema completo de abuso y control. Mi cuarto en el fondo de la casa se convirtió en mi prisión. Osvaldo e Yvonne ocupaban el cuarto principal y la sala, y yo raramente salía de mi espacio, a no ser para ir al baño cuando alguien se disponía a ayudarme, lo que no siempre ocurría en el momento necesario. La silla de ruedas, que debía ser mi aliada para alguna independencia, quedaba frecuentemente fuera de mi alcance. Para que usted no se caiga intentando salir sola, decía Osvaldo con falsa preocupación. Yo sabía la verdad. Era para mantenerme presa, dependiente, sin poder salir ni siquiera a la acera frente a la casa. Las comidas se fueron volviendo cada vez más escasas y de peor calidad. Mientras ellos comían carne y alimentos frescos, a mí me servían restos de días anteriores o comida de calidad inferior. Usted no puede comer mucha grasa por causa de la salud, era la excusa.
Muchas veces, la comida era apenas un plato de arroz con frijoles aguados, sin ningún acompañamiento. La cena frecuentemente ni existía. «Ya es tarde, mañana usted come bien», decían cuando me quejaba de hambre por la noche. Mis medicinas, esenciales para control de la presión y de los dolores crónicos de la columna, comenzaron a faltar. La farmacia está sin existencias. El médico necesita renovar la receta. Está muy caro. Tenemos que esperar al mes que viene. Las excusas variaban, pero el resultado era el mismo. Días y hasta semanas sin la medicación necesaria, con dolores que me hacían llorar bajito por la noche para no molestar y sufrir más represalias. La higiene personal se convirtió en un lujo raro. El baño, que debería ser diario, dada mi condición, ocurría 2 o 3 veces por semana, cuando Yvonne tenía tiempo para ayudarme. Aún así, era apresurado, sin cuidado, muchas veces con agua fría. «No hay gas para calentar tanta agua», decía ella mientras yo temblaba de frío, incluso en los días más calientes. Mi ropa era lavada raramente y la cama cambiada tal vez una vez al mes. El olor en el cuarto era constante, aumentando mi vergüenza y humillación. El dinero de mi pensión, que debería garantizar al menos mi comodidad básica, desaparecía completamente en manos de Osvaldo. Cuando mencioné cierta vez que necesitaba una blusa nueva, porque la única que tenía ya estaba rota, él explotó. «¿Usted piensa que el dinero crece en los árboles? ¿Tiene idea de cuánto gasto con usted? Las medicinas, la comida, el agua y luz que consume quedándose todo el día en casa. Debería agradecer por no estar en un asilo público». Descubrí por casualidad que Osvaldo había comprado un carro nuevo con el dinero de la venta del mercado. También hicieron una reforma en la cocina con armarios nuevos y electrodomésticos modernos. Cosas que yo solo veía cuando raramente me llevaban fuera del cuarto. El contraste entre el lujo en que vivían y las condiciones en que me mantenían era chocante. La peor parte, tal vez, era el aislamiento. Osvaldo controlaba rigurosamente mis comunicaciones con el mundo exterior. El teléfono fijo quedaba en la sala, lejos de mi alcance. Cuando pedí un celular para poder al menos llamar a mi hija cuando sintiera necesidad, fui ridiculizada. ¿Para qué? ¿Para estar molestando a Concepción con tonterías? Ella tiene su vida, no puede estar escuchando las quejas de usted todo el tiempo. Las visitas se volvieron raras. Cuando Concepción llamaba avisando que vendría a verme, frecuentemente Osvaldo inventaba una excusa de última hora. Yo estaba demasiado enferma para recibir visitas. Teníamos un compromiso impostergable. La casa estaba en reforma. Con el tiempo, mi hija comenzó a llamar cada vez menos, tal vez creyendo que yo realmente no quería o no podía verla. Los pocos vecinos que intentaban visitarme eran recibidos con hostilidad. «Mi madre está descansando. Hoy no es un buen día. Vuelva en otra ocasión». Eventualmente las personas desistieron. Osvaldo esparció por el vecindario que yo tenía problemas mentales después del accidente, que quedaba confundida e inventaba cosas. Así, caso yo consiguiera hablar con alguien y denunciar lo que ocurría, no sería tomada en serio. Una única persona persistía en intentar verme: doña Quiteña, una señora de casi 80 años que vivía 2 casas más adelante. Ella venía casi todas las semanas trayendo un pastelito o un dulce, y Osvaldo no tenía valor para barrar completamente a una señora de aquella edad, respetada en el vecindario. Aún así, él o Yvonne siempre quedaban en el cuarto durante las visitas, garantizando que yo no pudiera contar lo que realmente ocurría. En una de esas visitas, cuando Yvonne salió por un momento para atender el teléfono, conseguí susurrar a doña Quiteña: «Ayúdeme, por favor. Ellos se están quedando con mi dinero, no me alimentan bien». La expresión de ella fue de shock, pero antes que pudiera responder, Yvonne volvió. En la semana siguiente, Osvaldo dijo que yo estaba con una gripe fuerte y no podía recibir a nadie. Después de eso, doña Quiteña no consiguió verme más. Siempre había una excusa. Las humillaciones verbales eran constantes, especialmente cuando Osvaldo bebía, lo que comenzó a ocurrir con frecuencia. «Mira lo que quedó de mi madre, una inútil, un peso muerto»,
decía él a Yvonne, como si yo no estuviera allí o no pudiera oír. Tengo que cargar en las espaldas a una vieja que no sirve para nada. Yvonne generalmente reía o añadía sus propios insultos, y todavía se queja de la comida como si mereciera mejor. En 2007 comencé a desarrollar llagas, úlceras en la piel causadas por la falta de movimiento y por la humedad constante de la ropa de cama raramente cambiada. El dolor era lacerante, pero cuando pedí ser llevada al médico, Osvaldo se negó. No tenemos dinero para estar corriendo al médico por cualquier cosita. Solo cuando las heridas se infectaron, con olor fuerte y secreción, él me llevó a urgencias, temiendo que yo muriera y él fuera responsabilizado. En el hospital, el médico quedó horrorizado con mi estado. Desnutrida, deshidratada, con llagas infectadas y señales claras de negligencia. Preguntó cómo estaba siendo cuidada en casa. Antes que yo pudiera responder, Osvaldo intervino. «Doctor, hacemos lo posible, pero la edad no perdona. Y ella se niega a comer bien, sabe cómo son los ancianos». El médico pareció desconfiado, pero no insistió. Recetó antibióticos y orientó sobre los cuidados con las heridas. En casa, el tratamiento prescrito fue seguido solo parcialmente. Los antibióticos, sí, porque Osvaldo temía que yo empeorara y volviera al hospital, donde podrían hacer más preguntas. Pero las curaciones eran hechas con desidia y la alimentación continuó precaria. Se desarrolló un ciclo perverso. Cuanto más débil quedaba yo por la mala nutrición, menos podía defenderme o buscar ayuda. En 2008, comencé a tener pensamientos sombríos. Tal vez fuera mejor morir de una vez en vez de continuar sufriendo aquella muerte lenta, diaria, hecha de pequeñas y grandes crueldades. Llegué a guardar algunas pastillas, pensando en tomar todas de una vez, pero algo me lo impedía. Tal vez la fe en Dios, tal vez la esperanza terca de que alguien notaría mi situación y me ayudaría. El invierno de 2008 fue particularmente difícil. La casa era fría, sin aislamiento adecuado, y mi cuarto, en el fondo, era el más frío de todos. No tenía cobijas suficientes, apenas un edredón viejo y fino. Desarrollé una neumonía que casi me llevó. Esta vez, cuando Osvaldo me llevó al hospital, ya casi inconsciente, quedé internada por 2 semanas. Fue durante esa internación que tuve un pequeño rayo de esperanza. Una enfermera, Cruzita, notó las señales de negligencia prolongada. No apenas las llagas, sino también la desnutrición evidente. Las uñas de los pies nunca cortadas, el cabello enmarañado que no era lavado adecuadamente hacía meses. Cuando Osvaldo no estaba cerca, ella me preguntó directamente si yo estaba siendo bien cuidada en casa. Dudé. Años de abuso me habían enseñado a temer las consecuencias de hablar. ¿Y si Osvaldo lo descubriera? ¿Y si nadie me creyera? ¿Y si la situación empeorara aún más cuando yo volviera a casa? Pero la mirada amable de Cruzita me dio valor. Con voz temblorosa, conté un poco de mi situación. No todo, apenas lo suficiente para que ella entendiera que algo estaba muy mal. Cruzita prometió buscar ayuda, hablar con la trabajadora social del hospital. Por un momento, sentí una punta de esperanza, pero Osvaldo, siempre vigilante, percibió que yo estaba conversando demasiado con la enfermera. Al día siguiente, exigió mi alta hospitalaria contra las recomendaciones médicas, alegando que cuidaría de mí en casa. De vuelta a mi cárcel doméstica, la situación empeoró. Osvaldo, sospechando que yo había hablado algo, se volvió aún más controlador y cruel. Si usted piensa que alguien va a creer a una vieja caduca contra el hijo dedicado que cuida de ella, está muy equivocada. Voy a negar cualquier denuncia. Y usted va directo a un asilo público, de aquellos donde los viejos quedan amarrados en la cama y llenos de heridas. La amenaza del asilo era su triunfo constante. Él sabía que yo temía más que todo ser abandonada en un lugar impersonal, entre extraños, lejos de cualquier posibilidad de rescate. Al menos en casa, por peor que fuera, yo todavía tenía la pequeña esperanza de que algún día mi hija descubriría la verdad o algún vecino lo notaría y denunciaría. El año 2009 comenzó tan sombrío como el anterior había terminado.
Yo ya no tenía más fuerza para resistir o protestar. Aceptaba la comida escasa sin quejarme. No pedía más medicinas cuando los dolores aumentaban. No imploraba por baño, incluso cuando el olor del propio cuerpo me asqueaba. Me había resignado a aquella media vida, aquella existencia de sombra. Pero el destino a veces tiene caminos sorprendentes. En marzo de aquel año, recibí una visita inesperada que lo cambiaría todo. Concepción, mi hija, apareció sin avisar. Había intentado llamar varias veces en las semanas anteriores, pero Osvaldo siempre decía que yo estaba durmiendo o indispuesta. Preocupada con la dificultad creciente de hablar conmigo, ella decidió venir personalmente, trayendo a mi nieta Clarita, en la época con 16 años. Osvaldo no estaba en casa aquel día. Había ido a una ciudad vecina a resolver negocios. Ivone intentó impedir la entrada de Concepción, diciendo que yo estaba muy enferma, pero mi hija fue firme. Es mi madre y voy a verla ahora. Cuando Concepción entró en mi cuarto y vio mi estado, delgada, sucia, con heridas mal cuidadas, en un ambiente insalubre, el shock en su rostro lo dijo todo. Mamá, por el amor de Dios, ¿qué le hicieron a usted? En aquel momento, las barreras que yo había construido para soportar el sufrimiento sin enloquecer se derrumbaron. Comencé a llorar como una niña perdida, incapaz de hablar por algunos minutos. Cuando finalmente conseguí calmarme, conté todo. El poder notarial firmado sin entender, el dinero de la pensión desviado, la venta del mercado sin mi consentimiento real, la comida negada, las medicinas racionadas, los abusos verbales, el aislamiento forzado. Concepción escuchó todo en silencio, lágrimas escurriendo por el rostro. Clarita, mi nieta, sostenía mi mano, llorando también. Cuando terminé de hablar, Concepción tomó el celular e hizo 2 llamadas, una para el marido Jerónimo en Ciudad de México y otra para la policía local. «Esto acaba hoy, mamá», dijo ella con una determinación que nunca vi antes en su voz. «Voy a llevarla de aquí ahora mismo». Marzo de 2009 marcó el fin de mi cautiverio. Cuando Concepción vio mi estado, su reacción fue inmediata y decisiva. «Vamos a acabar con esto hoy mismo», dijo ella con una firmeza que nunca había demostrado antes. Llamó a Jerónimo en Ciudad de México y a la policía local, explicando brevemente la situación. Mientras esperábamos, Concepción y Clarita intentaron mejorar mi estado. Mi hija me dio un baño cuidadoso, lavó mi cabello enmarañado y cambió mi ropa. Cada movimiento revelaba una nueva marca de negligencia en mi cuerpo. Las llagas en la espalda, los hematomas inexplicables, las uñas encarnadas de los pies. «Mamá, ¿cómo dejaron a usted llegar a este punto?», murmuraba Concepción entre lágrimas mientras intentaba ser gentil para no lastimarme más. La policía llegó antes de que Osvaldo retornara. 2 policías, un hombre y una mujer, documentaron mi estado y el ambiente precario donde yo vivía. La policía, sargento Eulalia, tenía experiencia con casos de abuso de ancianos e hizo preguntas detalladas sobre mi situación financiera, el poder notarial, la venta del mercado. Tomó mi declaración con paciencia, permitiendo que yo descansara cuando la emoción me dominaba. «Doña Casimira, usted está segura ahora», garantizó ella. «Vamos a providenciar que usted reciba los cuidados necesarios y que los responsables sean castigados». Su voz firme me dio consuelo, pero yo todavía temía la reacción de Osvaldo cuando descubriera lo que estaba pasando. No tuve que esperar mucho. Osvaldo llegó cuando los policías todavía estaban en la casa. Al ver las patrullas estacionadas en el frente, entró apresurado, su expresión cambiando del susto para la rabia cuando vio la escena en mi cuarto. Yo limpia y cambiada, Concepción a mi lado, los policías documentando todo. «¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo en mi casa?», gritó él, intentando asumir el control de la situación. Cuando los policías explicaron que estaban investigando denuncias de abuso y negligencia, él intentó su estrategia habitual. «Mi madre tiene problemas mentales desde el accidente. Inventa cosas. Pregunten a cualquier vecino cómo cuido bien de ella». Pero era demasiado tarde para sus mentiras. Las evidencias estaban allí, visibles en mi cuerpo maltratado,
en el cuarto insalubre, en la nevera llena de comida buena que nunca llegaba a mi plato. Y más importante, había testigos ahora, no apenas Concepción y Clarita, sino los policías que documentaban cada detalle. Mientras los policías llevaban a Osvaldo para prestar declaración, Concepción me llevó directo al hospital. Jerónimo llegó de Ciudad de México aquella misma noche, manejando lo más rápido que pudo cuando supo de la situación. En el hospital fui internada inmediatamente. El diagnóstico fue duro: desnutrición severa, deshidratación, llagas infectadas, anemia, neumonía en estadio inicial. Algunos meses más en estas condiciones y la señora podría no haber sobrevivido, dijo el médico sin rodeos. Pasé 3 semanas internada recibiendo tratamiento intensivo. Concepción quedó conmigo todo el tiempo, durmiendo en una silla al lado de mi cama, saliendo apenas para resolver las cuestiones legales que se acumulaban. Jerónimo volvió a Ciudad de México para cuidar de los hijos y del trabajo, pero venía los fines de semana. Clarita, mi nieta querida, venía después de la escuela trayendo dibujos para alegrar el cuarto de hospital. Durante ese periodo, mucha cosa ocurrió en el campo legal. Concepción contrató al doctor Euclides, un abogado especializado en derechos de los ancianos, que entró con acciones para anular el poder notarial que yo había firmado bajo coacción, recuperar el control de mi pensión e investigar lo que había ocurrido con el dinero de la venta del mercado. También fue abierto un proceso criminal contra Osvaldo por abuso financiero y negligencia con persona vulnerable. La investigación reveló la extensión del abuso. Osvaldo había vendido el mercado por un valor muy por encima de lo que me contó, comprado un carro nuevo, reformado la casa y todavía tenía una cantidad considerable en una cuenta bancaria en su nombre. Todo esto mientras yo pasaba hambre y vivía en condiciones degradantes. El poder notarial fue anulado por la justicia y una orden de restricción fue emitida, impidiendo a Osvaldo aproximarse a mí. Después del alta hospitalaria, no podía volver a aquella casa de horrores. Concepción y Jerónimo me llevaron a Ciudad de México para vivir con ellos temporalmente mientras decidíamos qué hacer. Su departamento no estaba adaptado para la silla de ruedas, pero ellos reorganizaron los muebles para facilitar mi circulación. Lo más importante era que, por primera vez en años, yo me sentía segura y amada. La recuperación física fue lenta. Las llagas necesitaron meses para cicatrizar completamente. La anemia y la desnutrición mejoraron con una alimentación adecuada, pero mi cuerpo estaba debilitado por los años de negligencia. Necesité fisioterapia intensiva para recuperar la fuerza en los brazos y mejorar mi movilidad en la silla de ruedas. La recuperación emocional fue aún más desafiante. Sufría de pesadillas frecuentes, despertando en medio de la noche sudando frío, creyendo que todavía estaba presa en aquel cuarto. Tenía crisis de llanto repentinas, momentos de pánico cuando quedaba sola por mucho tiempo. Lo peor era la herida de la traición. ¿Cómo mi propio hijo, que yo había criado con tanto amor, pudo tratarme de aquella forma? Fue el doctor Agenor, un psicólogo indicado por el hospital, quien me ayudó a comenzar a procesar todo ese trauma. En sesiones semanales aprendí a hablar sobre lo que había ocurrido, a expresar la rabia y la decepción que sentía, a entender que no tenía culpa por el comportamiento de Osvaldo. «Usted no hizo nada para merecer ese tratamiento», repetía el doctor Agenor. «La responsabilidad es enteramente de él». 6 meses después del rescate, en septiembre de 2009, tomamos una decisión importante. No tenía sentido continuar en Ciudad de México, donde el departamento pequeño dificultaba mi movilidad y Concepción, y Jerónimo tenían que reorganizar completamente sus vidas para acomodarme. Usando parte del dinero recuperado de la venta del mercado, la justicia determinó que 50% del valor me pertenecía por derecho. Compramos una casa de una planta en Querétaro, adaptada para silla de ruedas, en un barrio diferente del anterior, donde nadie conocía mi historia. Concepción tomó una licencia de 6 meses de su trabajo como maestra para ayudarme en la transición. Contratamos a doña Zoila, una cuidadora profesional que venía durante el día para ayudarme con la higiene, alimentación
y medicación. Poco a poco, fui readquiriendo alguna independencia, aprendiendo a hacer más cosas sola en la silla de ruedas. Mi nieta Clarita, que estaba concluyendo la preparatoria, decidió hacer examen de admisión para enfermería, inspirada por lo que había presenciado. «Abuela, quiero ayudar a personas como usted, que no tienen voz», dijo ella. Su cariño y dedicación fueron fundamentales en mi recuperación. En cuanto a Osvaldo, el proceso judicial siguió su curso. Él fue condenado a 2 años de prisión por abuso financiero y negligencia, pero consiguió el derecho de cumplir la pena en régimen abierto. Lo más importante para mí no era el castigo, sino la protección. La orden de restricción continuaba válida, garantizando que él no podría aproximarse a mí. Yvonne desapareció en cuanto el caso salió a la luz. Supe después que ella ya tenía un historial de involucrarse con hombres que maltrataban a familiares ancianos para quedarse con su dinero. Era parte del esquema, no apenas una espectadora pasiva. El dinero recuperado judicialmente me dio estabilidad financiera. Además de la mitad del valor de la venta del mercado, recuperé el control de mi pensión. No era mucho, pero suficiente para vivir con dignidad, pagar a la cuidadora y los tratamientos médicos continuos que mi condición exigía. La noticia de mi caso se esparció por la ciudad pequeña, como era de esperar. Algunas personas se alejaron, incomodadas con el escándalo. Otras, sin embargo, se aproximaron, ofreciendo apoyo y amistad genuina. Doña Quiteña, la vecina que había intentado ayudarme antes, fue una de las primeras en visitarme en la nueva casa. «Siempre supe que algo estaba mal», dijo ella, «pero nunca imaginé que fuera tan grave». La experiencia terrible que viví acabó teniendo un propósito inesperado. Con la ayuda de Concepción y del doctor Euclides, comencé a participar de charlas sobre derechos de los ancianos en centros comunitarios y grupos de tercera edad. Compartía mi historia como alerta, mostrando que el abuso puede ocurrir en cualquier familia, incluso cuando menos se espera. Si está ocurriendo con usted o con alguien que usted conoce, busque ayuda, yo decía en los encuentros. Llame al teléfono de atención al adulto mayor. Busque al DIF, hable con un vecino de confianza. No sufra en silencio, como yo sufrí. En 2010, un año después de mi rescate, fundamos un pequeño grupo de apoyo para ancianos víctimas de abuso en Querétaro. Nos reuníamos mensualmente en la asociación de barrio, compartiendo experiencias e informaciones sobre derechos y recursos disponibles. Era una forma de transformar mi dolor en algo útil, de dar sentido al sufrimiento que había pasado. Aquellos años oscuros no definen quién soy, pero lo que aprendí con ellos forma parte de mí ahora. Aprendí sobre la capacidad humana para la crueldad, pero también para la bondad y la redención. Aprendí que nunca es tarde para recomenzar, para encontrar un nuevo propósito. Y sobre todo, aprendí que pedir ayuda no es debilidad. Es el primer paso para la liberación. Hoy, a los 78 años, vivo una vida tranquila y digna aquí en Querétaro, en la misma casita adaptada que compramos en 2009. Los años pasaron y mucha cosa cambió. Pero la sensación de seguridad y paz que encontré después de aquel rescate continúa siendo mi mayor riqueza. Mi rutina es simple y acogedora. Despierto temprano, alrededor de las 6 de la mañana, un hábito que nunca perdí desde la infancia en el campo. La primera cosa que hago es agradecer a Dios por un día más, por estar viva y bien cuidada. Después viene el desayuno, que preparo sola en la cocina adaptada. Desarrollé varias técnicas para arreglármelas en la silla de ruedas. La encimera más baja, los armarios con puertas corredizas y estantes al alcance de las manos hacen toda la diferencia. Paso las mañanas generalmente tejiendo en el porche del frente, donde puedo sentir el sol y ver el movimiento de la calle. Ese trabajo manual que comencé durante los años difíciles, como forma de distracción, se volvió mi terapia y también una pequeña fuente de ingresos. Hago colchas, tapetes, bufandas y principalmente ropita de bebé que vendo por internet, gracias a mi nieta Clarita, que creó una página en Facebook para mostrar mis trabajos.
Doña Zoila, mi cuidadora, todavía viene 3 veces por semana para ayudarme con la limpieza más pesada de la casa y con el baño completo. En los otros días, consigo arreglármelas bien con las adaptaciones que fueron hechas en el baño. Las barras de apoyo, el banco de baño y la ducha manual. Es una victoria inmensa para mí conseguir cuidar de mi higiene personal después de tantos años dependiendo totalmente de los otros. La comida es un momento especial de mi día. Me gusta cocinar platos simples de mi infancia: arroz, frijoles, una carne guisada con papas, siempre con condimentos frescos de la huerta que mantengo en macetas adaptadas a la altura de mi silla. A veces, cuando las manos duelen mucho por causa de la artritis, compro comida del restaurante de Doña Olga, aquí de la esquina, que conoce mis gustos y siempre se esmera en el sazón. Las tardes son dedicadas a diferentes actividades, dependiendo del día. Los lunes y miércoles voy al centro de convivencia del adulto mayor, donde participo de un grupo de artesanía y de charlas sobre salud y derechos. Es allí que nuestro grupo de apoyo a ancianos víctimas de abuso continúa reuniéndose, ahora con el apoyo del ayuntamiento. Los martes y jueves recibo la visita de la fisioterapeuta Inés, que me ayuda a mantener la movilidad de los brazos y a prevenir las temidas llagas. Los viernes son especiales. Día de recibir la visita de mi nieta Clarita, que ahora con 32 años ya es enfermera graduada, casada y con un hijito de 2 años, mi bisnieto Rafael. Ella se mudó a Querétaro después de graduarse, justamente para quedar más cerca de mí. Verla jugando con el pequeño Rafael en la alfombra de mi sala llena mi corazón de una alegría que no consigo describir. Es como si la vida hubiera dado una vuelta completa, trayendo de vuelta la inocencia y la esperanza que un día pensé haber perdido para siempre. Los fines de semana son más quietos. Asisto a las misas por la televisión el domingo por la mañana. Todavía no me siento cómoda en multitudes, un vestigio de los años de aislamiento forzado. Por la tarde me gusta leer. Mi vista ya no es la misma, pero con los lentes de lectura consigo deleitarme con novelas y libros de historia. La lectura, que fue mi refugio en la infancia, volvió a ser una gran compañera en la vejez. Concepción y Jerónimo, que continúan viviendo en Ciudad de México, vienen a visitarme al menos una vez al mes. Mi hija se jubiló como maestra hace 2 años y ahora tiene más tiempo para pasar conmigo. Estamos más próximas que nunca. El trauma que vivimos juntas creó un lazo especial entre nosotras. Ella entiende mis fragilidades, respeta mis momentos de tristeza y celebra conmigo cada pequeña victoria del día a día. Financieramente, vivo una vida modesta, pero confortable. Mi pensión, sumada a la pequeña renta que obtengo con la artesanía, cubre mis necesidades básicas. El dinero recuperado de la venta del mercado fue en gran parte usado en la compra y adaptación de la casa, pero una pequeña reserva todavía me da seguridad para emergencias médicas. No es una vida de lujos, pero después de lo que pasé, tener comida saludable en la mesa, ropa limpia en el armario y medicinas a la hora correcta ya es un lujo inmenso. Mi salud, considerando todo lo que pasé, está sorprendentemente bien. La silla de ruedas continúa siendo mi compañera inseparable. Las lesiones en la columna del accidente eran irreversibles. Tengo problemas de presión alta, controlados con medicación, y la artritis que dificulta algunos movimientos, especialmente en días fríos. Pero me considero afortunada. Muchos en mi edad y con mi historial de traumas estarían en condiciones mucho peores. La relación con Osvaldo continúa siendo una herida abierta. Él cumplió su pena en régimen abierto y, por lo que supe, se mudó a una ciudad en el interior de Sonora. Después de eso, nunca más intentó contactarme directamente. La orden de restricción y tal vez la vergüenza lo mantienen alejado. A veces, en las noches más silenciosas, todavía me encuentro pensando en él, preguntándome dónde erré, qué podría haber hecho diferente. El doctor Agenor, mi psicólogo que todavía veo mensualmente, me ayuda a entender que no tuve culpa, que algunas personas hacen elecciones malas, independientemente de cómo fueron criadas. Una de las mayores alegrías de mi vida actual es el reconocimiento que recibo por el trabajo con otros ancianos.
El año pasado, recibí un homenaje del ayuntamiento por los 10 años de dedicación al grupo de apoyo. Ver personas que pasaron por situaciones semejantes, encontrando fuerza para recomenzar, muchas veces inspiradas por mi historia, da sentido a todo el sufrimiento que pasé. Los vecinos de la calle donde vivo se volvieron una segunda familia. Doña Quiteña, aquella misma señora que intentó ayudarme en los tiempos difíciles, acabó mudándose cerca de mi casa nueva, por coincidencia. A los 98 años, todavía lúcida y activa, es mi compañera de té de las 5, todos los miércoles. El señor Dámaso, un señor viudo que vive del otro lado de la calle, siempre aparece con alguna fruta de su patio o para arreglar alguna cosa que se rompió en casa. La tecnología también trajo cambios positivos para mi vida. Clarita me enseñó a usar una tableta donde puedo ver fotos de la familia, conversar por video con Concepción cuando ella está en Ciudad de México e incluso vender mi artesanía online. Nunca imaginé en aquella infancia en Guanajuato, corriendo descalza por los campos de maíz, que un día estaría conectada al mundo entero a través de una pantallita en la palma de la mano. Si miro hacia atrás, veo una vida de altos y bajos, de dolores profundos, pero también de grandes alegrías. El tiempo que pasé en aquel cuarto oscuro, tratada como una carga, podría haberme amargado para siempre. Pero elegí un camino diferente, el de la gratitud por las pequeñas bendiciones de cada día, por el sol que entra por la ventana del porche, por el olor del café fresco por la mañana, por la sonrisa de mi bisnieto. En Querétaro, encontré no apenas un hogar, sino un propósito. Aquí, en esta ciudad que me vio sufrir, pero también me vio renacer, aprendí que nunca es demasiado tarde para recomenzar. Como dice aquel viejo dicho que mi madre repetía, Dios escribe derecho por líneas torcidas, y las líneas de mi vida, por más torcidas que hayan sido en algunos momentos, me trajeron exactamente donde yo debería estar. Mis queridos que me acompañaron hasta aquí, después de compartir mi historia con ustedes, siento que necesito dejar algunos consejos que vienen del fondo de mi corazón y de mi propia experiencia dolorosa. Si usted es una persona anciana que está pasando por situación de abuso o conoce a alguien en esa condición, preste mucha atención a lo que voy a decir. El abuso financiero contra ancianos es una violencia silenciosa que muchas veces ocurre dentro del propio hogar, practicada por quien debería protegernos. Comienza de forma sutil. Un hijo o pariente que ayuda a administrar el dinero de la pensión, que pide firmar documentos sin explicar bien, que asume control de las cuentas bancarias para facilitar. Poco a poco, la persona anciana va perdiendo autonomía, voz y dignidad. Aprendí de la peor manera posible que confiar ciegamente, incluso en hijos o parientes próximos, puede ser peligroso cuando se trata de dinero. No tenga vergüenza de verificar extractos bancarios, de pedir explicaciones claras sobre sus finanzas, de consultar a un abogado antes de firmar cualquier documento. Su dinero es fruto de su trabajo, de su vida entera de esfuerzo. Usted tiene todo el derecho de saber dónde y cómo está siendo usado. Si usted está viviendo una situación de abuso, sepa que existen caminos para salir de ella. El primer paso, y tal vez el más difícil, es romper el silencio. Cuente a alguien de confianza, otro familiar, un vecino, un profesional de salud. Existen órganos públicos preparados para ayudarle. El teléfono de atención al adulto mayor recibe denuncias anónimas 24 horas al día. El DIF de su ciudad ofrece apoyo y la Fiscalía Especializada en Atención al Adulto Mayor, presente en muchas ciudades, está especializada en estos casos. Para las familias, dejo una alerta. Estén atentos a las señales de abuso financiero en ancianos próximos. Cambios repentinos en testamentos o en el control de bienes, retiradas inexplicables de dinero, parientes que impiden visitas o controlan excesivamente los contactos del anciano. Todo esto puede indicar que algo está mal. Una visita inesperada, como la que mi hija Concepción hizo, puede salvar una vida. Para los profesionales de salud, trabajadores sociales y cuidadores, ustedes son muchas veces la primera y única línea de defensa para ancianos vulnerables. Una mirada atenta, una pregunta hecha en privado,
Puede abrir la puerta para que el anciano revele el abuso que está sufriendo. Fue así con la enfermera Cruzita, que notó las señales de negligencia en mi cuerpo y tuvo el valor de preguntar. A los ancianos que, como yo, consiguieron liberarse de situaciones abusivas, nuestra historia no termina en el trauma. Hay vida, propósito, alegría después del sufrimiento. Usar nuestra experiencia para ayudar a otros, como hago en el grupo de apoyo, puede transformar el dolor en algo positivo. Nunca es tarde para recomenzar, para redescubrir pequeñas alegrías, para crear nuevos lazos. Para la sociedad como un todo, pido más atención y respeto con los ancianos. Envejecer no significa perder valor o derechos. La sabiduría que acumulamos a lo largo de décadas merece ser oída y respetada. La experiencia que traemos puede ser valiosa para las generaciones más jóvenes. No nos traten como cargas, como problemas a ser resueltos, como personas que ya vivieron demasiado y ahora solo esperan el fin. Agradezco de corazón a todos los que me acompañaron en esta jornada de memorias. Algunas dulces, otras amargas, pero todas parte de lo que me volvió quien soy hoy. Compartir mi historia no fue fácil, pero espero que ella sirva de alerta y de esperanza para quien necesita. Mis queridos de corazón, si este video tocó su alma, por favor, no siga adelante sin hacer 3 cosas importantes. Dele me gusta, suscríbase al canal Memorias de las Abuelas y active la campanita de notificaciones ahora mismo. Este pequeño gesto suyo puede literalmente salvar la vida de otra persona anciana que está sufriendo en silencio, igualito que yo sufrí. Cada suscripción ayuda a que este mensaje llegue más lejos, a entrar en más hogares donde tal vez exista alguien siendo maltratado por el propio hijo, como me ocurrió a mí. Si usted conoce a alguien que cuida de un anciano y parece estar más interesado en el dinero de la pensión que en el bienestar de la persona, comparta este video inmediatamente con sus grupos de familia, con sus amigos, con sus vecinos. Deje también un comentario contando si en su familia ya hubo algún caso parecido o si usted conoce a alguien que necesita ayuda. Y hágalo ahora. No espere ni un minuto más, porque mientras usted mira este video, hay una abuelita o un abuelito sufriendo abuso financiero en algún lugar. Porque, mis queridos, lo que nunca conté a nadie hasta hoy es que en los días más oscuros de mi cautiverio, cuando Osvaldo me dejaba sin comida, yo guardaba migas de pan debajo del colchón para no morir de hambre y llegué a beber agua del inodoro cuando la sed era insoportable. Eso es algo que va a acompañarme hasta mi último suspiro.